era capaz de ir a trabajar, de llevar la casa limpia, de atender a mis hijas. Yo era capaz de todo eso y de repente, cuando ya las niñas van haciéndose un poquito mayor, algo tiene mi cuerpo que no responde. Incluso decir, me tengo que parar, porque no puedo más, no puedo. Y a lo mejor no has hecho nada, solo te has levantado ese día. O levantarte ya con un montón de dolores, un cansancio horrible, que dices, joder, parece que en vez de acostarme a descansar me haya ido a hacer la vuelta al mundo. Que estés hecha polvo y te preguntas el por qué. Siempre tiene que haber un porqué. ¿Y por qué? Pues si yo hoy no me he esforzado tanto. ¿Por qué estoy hecha polvo? Yo no tengo motivos. Como si me sintiera culpable. Es que yo creo que estoy pagando las consecuencias de un exceso, de hacerme a mí misma todo el tiempo y de no tener nunca fin. Ya a los 40 y pico de años no podía con todo, estudiar con todo, ser la mamá perfecta con hijos y adolescentes, no podía y el cuerpo me paró. Entonces cogí una poliartritis vírica a lo bestia, o sea, rascarme la nariz no podía. Ninguna articulación funcionaba. Cuando montamos la casa hubo que limpiarla toda. Mi padre empezó a estar muy mal ya y yo ahí ya no podía más. Yo me acuerdo limpiando la casa y decir, no puedo. Por ejemplo, las rodillas yo no las podía dejar en tierra. No puedo, me duelen horrores. Y los brazos igual se me agotaban. Tuve una depresión muy fuerte, que sin más la tuve, no sé. Era cuando me iba a venir a la casa, yo no asumía que me iba a venir. No sé por qué, empecé a pensar, uy, un foguer nuevo que tengo que aprender, un microondas nuevo, un no sé qué, ¿sabes? Se me hacía toda una montaña. Yo desde muy pequeña he tenido siempre problemas de... Pues o estaba muy cansada o tenía problemas de muñecas, que no tenía fuerza para hacer gimnasia, por ejemplo. Entonces, y después, pues, en el trabajo yo notaba pues, que yo rendía, es decir, yo me ponía a trabajar y yo rendía, pero esa sensación de cuando acabas, como si te hubieran vaciado absolutamente toda la energía, eso yo empecé a notarlo ya muy pronto. Y entonces yo me levantaba y pensé, oye, estoy bien, y me iba a trabajar. Y a lo mejor eran las 7:30 de la mañana y le decía a mi compañera, Bárbara, no sé qué me pasa. Y entonces me tenía que coger porque es que me desplomaba. Y ahí me tenían que sacar. Yo he llegado a tomarme, por no querer dejar de trabajar, 8 Norotiles al día. Ya me los tomaba sin agua. Y pensaba, y digo, es que y no me da ninguna solución, ¿y cómo puede ser esto? Y entonces te hacían una prueba, te hacían radiografías, te hacían tal. Nada, no tienes nada. ¿Cómo que no tengo nada? Pues esto.
Mira, Patricia, tú como la conoces menos, te voy a hacer un poco un resumen, ¿no? de la historia de Desamparados. Hace muchos años ella ya la enfermedad la venía arrastrando desde hacía prácticamente desde la juventud, ¿no? Yo no me recuerdo si pienso y después lo vas hilando, ¿no? Pero yo no me recuerdo sin dolor. Siempre esa sensación de, por ejemplo, para las clases de gimnasia, Sí. yo siempre tenía problemas, nunca iba al ritmo de mis compañeras. En el colegio, ¿no? Sí. En el instituto. Después ya me di cuenta, claro, pero eso a distancia, ahora viéndolo en perspectiva, Claro. pero esa sensación de conforme te vas haciendo mayor, que viene la temporada del trabajo y me asusta porque no sé si la voy a poder resistir, desde muy pronto. A ver, 54 años, súper joven, y que tienes una fibromialgia. ¿Desde cuándo estás con molestias? Mal, yo empecé a estar mal hacia el 2006. Ese año murió mi padre en diciembre, el 31 de diciembre murió. Y yo empecé a verlo a él mal, mi madre también era alcohólica, yo ya por esa historia ya lo estaba pasando mal toda mi vida, desde los 15 años padeciendo el rollo este de que chilla. O sea, que había una situación en casa muy mala. Siempre, en mi casa siempre. Fíjate, el cuadro de Pilar es curioso porque ella era una persona muy sana, coge una poliartritis posviral y a partir de ahí desarrolla un cuadro de fatiga crónica y un cuadro de fibromialgia. ¿Cómo viviste ese cambio? Muy, muy duro, muy duro. No es posible, te quedas pensando que cómo es posible que el mundo gire y tú no giras con el mundo. Es que no lo puedes admitir. Es muy duro, sí. Yo me comparo con una moto roja, brillante, preciosa, de estar de carretera, la que siempre he ido a 200, y de repente un día se para, me miran, el carburador está bien, el motor está bien, los frenos de maravilla, hasta gasolina. Porque si la gasolina es la voluntad de yo querer hacer cosas, tenía, pero faltaba la llave para encenderla. Hola, encantada. Yo contenta siempre que vengo aquí. ¿A Patri la conocías o no? Sí, de las jornadas. Ah, de las jornadas. Coincidisteis sí, en las sí, jornadas sí. de Me Alcira. encantaron lo de las jornadas. Comentaba el optimismo y todo y yo me agarro a eso. Muy bien. Oye, tengo aquí un fallo en la historia que no me lo explico porque yo lo pongo siempre y no sé desde cuándo empiezas a tener el dolor. O sea, yo hará 10 años. O sea, desde los 30 años, ¿no? Sí. Y empezó así... Y empezó como de repente. Yo notaba un cansancio extremo, era más que cansancio. De hecho, hubo 4 días que no podía caminar
Y yo acudí al médico y el médico me decía, no tienes roto nada, continúa. Y yo es que me canso de hacer cualquier cosa, de comer, el vaso me pesa, todo. Yo lo puedo hacer todo, pero con tanto sacrificio que es imposible. O sea que tú hasta los 30 años estabas bien. Yo estaba con una actividad, yo creo que frenética. Y yo es que podía dar abasto con todo. Y con puedes, todo. y puedes relatar un cambio brusco ahí en tu vida. Un cambio brusco que yo decía, de aquí a allá yo creo que no voy a poder llegar a caminar, caminando. Y no sabías por qué, ¿no? Nada. Lo curioso es que yo iba al médico y me decía, eso es porque te falta hacer deporte. Y yo, claro, me apunté a un gimnasio y la primera vez me tuvieron que sacar de la piscina, yo allí haciendo natación, porque la piscina era como si me hubiera absorbido por completo y mi cuerpo quería salir, pero extenuada. ¿Y todo esto cuándo empezó, Cristina? ¿El qué? ¿El dolor, los síntomas? Yo cada vez me veo peor. El dolor empezó joven, pero no sé si es por las patologías que me entran después de las hernias y la cadera. ¿Joven qué edad es? Porque joven eres ahora, que tienes 43 años. No, yo ahora me considero una mujer de 80 y pico de años y estoy constantemente pensando en la muerte. Constantemente. Pues eres una mujer joven que tienes 43 años y que tienes que aprender a disfrutar del momento. Este es un poco el mensaje, ¿no? Y de tener una vida más, yo creo que más armoniosa, ¿no? y de menos. Claro, es que como voy a trabajar, hago muchos esfuerzos, pego un bajón, luego paro, tengo que recuperarme para el siguiente y entonces últimamente llevo unos caos tremendos. Te levantas molido, como si no hubieras descansado, aunque lleves 9 horas en la cama. Y duermes porque el médico te ha recetado pastillas. Entonces, te levantas ya cansado y muy triste, con mucho dolor en todo mi cuerpo. Doctor, me duele todo. Doctor, me duele todo. ¿Qué te duele? No, es que me duele todo. ¿Cómo te sientes? Me acuerdo de una conversación con él, una visita. Pues mira, como si me hubiera levantado a las 4 de la mañana y hubiera cogido el hospital clínico de arriba abajo y lo hubiera fregado. Hubiera fregado los suelos. Y ahora ya he terminado de fregar y estoy muerta. Pues así, como si hubiera hecho mucho trabajo. ¿Por qué cómo explicas la primera vez que tú vas al médico que te duele todo? Todo. Todo no te puede doler a la vez. Pero tú tienes la percepción de que a ti te duele todo. De que te toquen donde te toquen, a ti te molesta. Porque claro, la cabeza te dice que todo no te puede doler. Y entonces tú vas a la visita y le dices al señor que no conoces de nada, y dices, mire, es que a mí me duele todo. Señora, eso es imposible. De verdad que a mí me duele todo. Es que no me puedo tocar en ninguna parte. Es que me duelen los brazos, es que me duelen las piernas, es que... Eso no puede ser. ¿A usted no le puede doler todo? Es que eso es imposible. Hasta que descubren que a lo mejor sí que es verdad. Porque donde tocan, tú te quejas. Soy Desiree Serrano. Tengo 43 años, 3 hijos y fibromialgia, entre otras enfermedades crónicas e irreversibles. Y pretendo describir parte de mi día a día para que quien lea esta carta entienda la situación que estoy viviendo. Me ha cambiado la vida, mis emociones, mis sensaciones, mis actividades. Estoy metida en una cárcel, en un cuerpo de una mujer de 95 años.
A veces el levantarme por la mañana y mover mi cuerpo es muy duro. Las pestañas me pesan. Soy un bloque rígido. Estoy como apegada a las sábanas porque acabara de pasar una pisonadora y me aplastara, dejando dolor en cada célula del cuerpo entero. El ruido de los coches me duele. El frío me incapacita y agarrota. La luz me molesta como si una espada me atravesara la cabeza. Tengo mucha sensibilidad a cualquier contacto y una simple caricia me produce dolor, pero un dolor terrible. A veces no recuerdo el nombre de las personas que trato diariamente o no puedo terminar la frase porque no sé sobre qué hablaba. Yo quiero vivir y vivir sana, pero me vence el dolor, ese dolor crónico, persistente, irresistible, severo y aterrador. Me vence el verme como no soy yo. Hace unos años a los pacientes de fibromialgia se les consideraba o se las consideraba unas histéricas que exageraban mucho sus males y nos preguntamos si ha dado un vuelco esta consideración o todavía aún no. Y hay en muchos sitios que no se lo creen, que esto todavía está dentro de un cajón de neuróticas, que somos unas neuróticas y que estamos locas, tal cual. Y eso no es cierto. El dolor es real, la falta de energía es real, el no poder hacer las cosas es real, y tan real. Yo es que he tardado mucho en diagnosticarme, he ido a muchos médicos y no me diagnosticaban. Y yo estaba mal, pero como me dijeron que fuera el reumatólogo, fui a este señor que te digo yo que no me hacía ni caso, y es el que me dijo, pues como no tiene nada reumatológico, me tocó así, no sé a dónde sea, los puntos que tocan, fibromialgia. Y me mandó pues eso, el Prozac, y yo cada vez estaba peor, porque yo seguía tomando las otras pastillas, porque me iba al endocrino, estas pastillas para tal, me iba al digestivo, estas pastillas para tal, otro para el colesterol, otro para los triglicéridos, otro para... Al final eran 20 pastillas o más. Y yo notaba que esas pastillas, yo no sabía si eran las pastillas, pensaba que era yo, que la fibromialgia me hacía eso. Y entonces yo me las tomaba, yo qué sabía. Tú has de creer en los médicos, si no crees en los médicos, ¿ya qué te queda? Pero al final aprendes. Ver resultados. Imágenes. A ver. Yo fui al médico cabecera, me dio un antidepresivo, de hecho en una dosis mínima. ¿Para el dolor de brazos? Te dio... No, para el dolor de cabeza y para que no estuviera tan llorona, porque yo le decía, solo tengo ganas de llorar, porque es que ya he dejado hasta de ir a la facultad porque me da todo vueltas. Estaba en la facultad y llegó un momento que ya no, por más que quería, no era podía. todo debido al dolor, o sea, el dolor que El dolor se apoderó de tal manera que, vamos, en marzo tuve que dejar de ir a clase y me hizo gracia el psiquiatra porque me dijo, es que tú tienes una depresión. Digo, claro, de tanto dolor, al final tengo una depresión, digo, pero es que yo quiero... Y me fue tratando con antidepresivos, pero... No notaste mejoría. Ese verano mi madre, al ver que pasaba marzo, a ver que pasaba abril, y yo no mejoraba, cada vez el dolor iba subiendo de intensidad hasta alcanzar, y era un dolor de todo el cuerpo. Y no podías dormir tampoco. Y me resultó muy frustrante el acudir yo a un médico y que no me entendiera. Entonces he estado ahí 7 años de mi vida yendo a un peregrinaje de médicos hasta psiquiatra, pues si era depresión,
Yo me tomaba pastillas para la depresión y yo decía, si yo depresiva no estoy, yo tengo alegría dentro de mí, lo que sí que voy a caer en depresión si yo pido ayuda y un profesional no me entiende. Me da rabia, tengo rabia en algunos médicos. Por eso creo yo que... ¿En qué sentido lo dices? En que mucha gente no cree en esta enfermedad. Y eso te ha hecho daño a ti, ¿no? No, mucho, mucho. Te vas dando cuenta que cada día puedes hacer menos. Que un día te das cuenta que no puedes darle la vuelta a la tortilla de patatas. Que otro día te das cuenta que se te caen los vasos de las manos y los rompes. Que otro día te quedas ahí sentado donde tú estás llorando porque no puedes acabar de hacer la comida. Y entonces esa sensación un poco de decir, bueno, esto ya no voy a servir para nada. Y sí, es así. Es así, es una sierra. A veces estás ahí arriba, a veces estás abajo y a veces tienes una temporadita que estás bastante bien. Pero claro, eso de momento tú no lo sabes, hasta que no vas averiguando y los médicos te van diciendo poco más o menos lo que te va a ir pasando, pues no entiendes nada. Dios mío, es difícil de llevar eso, ¿eh? La fibromialgia tiene ese problema. Es un problema gordo para una mujer activa, que yo creo que es el perfil de todas. A mí me han llevado a comprar ropa ella y Sandra, mi amiga, en silla de ruedas porque no podía, cuando estaba muy mal. Hace que eran 2 veranos o así. No podía. Yo es que he ido en Tacatac un año entero a trabajar, hasta que el doctor Palop lo encontré y empecé el tratamiento de él. Yo iba con un Tacatac fui un año. Yo no podía, no me tenía ya ni de pie. Y entonces él me dijo, después de hablar conmigo, anotarlo todo, porque además, no sé si lo ves, pero en sus informes lo pone todo. Segundo marido, vive con tal, tiene una hija, tal, ha estudiado tal, todo. Él te lo preguntaba todo. Él te pregunta con quién vives y esas personas para ti, según tú, te están ayudando, no te están ayudando, te sientes acompañada, atendida, no sé, te lo pregunta todo. ¿Cómo está mi chica? Solo somos 2 hermanas, pero me cuida un montón. Sí, somos inseparables. Mira, mis fotos de boda estaban aquí. Solo las de la iglesia. Una las niña de la iglesia. de 18 años. Mira. Sí que tengo fotos de joven. Hombre, es que el vestido además me lo hizo mi madre y era talmente de comunión. De sin cola, sin puntillas. Y yo es que era muy moderna, en el año 70. Eso era rompedor entonces. Yo es que era el trasto de la casa, ¿no? Mi madre, yo recuerdo haber estado en la tienda, llegar una señora y mi madre decir, mira, la meua yecha o la meua tonta, porque yo era tonta, no servía, no sé por qué, mi madre me tenía ese concepto ahí, pero es que aparte ya no me enseñaba a cocinar, no me enseñaba a limpiar, no me dejaba hacerlo. Yo decía, ay mamá, te riego las plantas, ah no, que tú no sabes, uy, regar las plantas. No sé, es que alucinaba yo misma de lo que... Y aparte mi madre es que era un ser extrañísimo, de verdad. Todos nos olíamos que mi madre era alcohólica, pero saberlo, hasta que tuve 20 años no. Además que tenía unas histerias horribles, porque como estaba bebida, pues por ejemplo te hacía una paella y cuando estábamos todos allí, que mi padre llegaba de trabajar, habíamos venido del colegio y todo, te había hecho la paella, nos la cogía, nos la enseñaba y decía, ¿veis la paella? Se iba a la pila y la tiraba.
y nos teníamos que ir al bar a comer, porque claro, ella estaba alimentadita del alcohol, pero nosotros no. Pues eso pasó infinidad de veces, cosas así. Nací en el 51, de padre obrero siderúrgico, pero pues era un perdedor de la guerra y desde la guerra arrastraba enfermedad, tanto de hígado como de pulmón. Mi padre no me ocultó nunca su problema político, su frustración, y además escuchaba la radio pirenaica y la BBC de Londres muy bajito, porque teníamos un vecino que era policía. Entonces era todo muy clandestino. Pero yo viví ese miedo a que te podían, a la represión hacia mí o hacia mi padre sobre todo. Y mi hermana mayor era delgadita y mal comedora. Entonces yo me acostumbré desde pequeña a ceder las cosas materiales. Si había un trocito de carne que no tenía grasa, era para mi teta. O sea, la pequeña cuidaba a la mayor. En mi casa éramos 4, yo la mayor. Y mi padre trabajaba en el campo, es decir, mi madre en el almacén de naranja y nosotros vivíamos con mis abuelos. Entonces, la verdad es que dinero no sobraba para nada. Y esa sensación a lo mejor de exceso de responsabilidad, a veces, ¿no? Entonces acabábamos a los 14 años de estudiar. Y yo le dije, se lo planteé a mis padres, y digo, yo no voy a seguir estudiando, yo me voy a poner a trabajar. Y mi padre me decía que no, que yo tenía que estudiar. Que él me decía, el saber no ocupa lugar, así es que tienes que estudiar. Yo decía, mira, pues vamos a hacer un trato. Yo lo que sea lo hago por las noches, pero por el día, si encuentro trabajo, me pongo a trabajar. Y entonces al final, claro, tuvieron que ceder. Yo quería estudiar, era una obsesión. Y mi madre decía que yo no servía, que yo era tonta, que yo era inútil, que además era fea, que yo no... Y que no servía para nada. De hecho, yo siempre odiaré que mi madre haya cogido todos los libros que yo tenía, me los haya tirado. Allí decíamos a la porcatera de los cerdos. Dije, yo no aguanto más. Yo o me caso, me divorcio, me voy, me largo. Digo, pues yo no aguanto más. Y mi padre entraba por la puerta y lo oyó y me suelta, pues si te has de ir, te vas ahora. Digo, vale. Cogí la cartilla del banco, que era con lo que vivíamos en ese momento, porque ya no teníamos tienda ni nada, y no volví. Ya no volví. Y fui a estudiar a un colegio privado, a la institución teresiana. Y ahí la religión. Entonces la religión me influyó mucho, pues, a querer ser útil, a darme y todo esto. Y cuando llegó la hora de estudiar, yo hubiera querido estudiar ciencias exactas, porque sabía que era buena en matemáticas, en física y en química. Tuve que renunciar porque mis padres pensaron que yo ya había subido muy alto. Pues yo, como era muy obediente, pues dije enfermería, que es para darme a los demás también y ayudar. Y bueno, eso, a partir de ahí, a partir de enfermería, y que además por voluntad propia pedí en el segundo año estar en psiquiatría, empecé a cuestionármelo todo. En psiquiatría me planteé muchas cosas y eso fue muy duro, o sea, una etapa muy dura. El cuestionarse la religión es como quedarse sin muletas y eso me costó muchísimo.
Mis padres hacían espiritismo. Yo no lo he visto, me lo contó mi hermana. Lo único que mi padre continuó toda su vida, pues él veía, cerraba los ojos y él veía, según él veía, a San Juan Crisóstomo, a San Cristóbal. Mi madre ha sido una persona que ha vivido para el que dirán y era la típica mujer que se tiene que dedicar a llevar la tienda, la casa, lo quiere tener todo muy bien, al mismo tiempo quiere ser una señora, ¿vale? Y nos tenía que atender a nosotras le molestábamos. Entonces nunca ha sido feliz. Fue una persona desgraciada, se le murió el primer hijo, cuando tuvo el niño a las 10 y no sé cuántas horas. Un niño precioso porque me enseñó la foto. Y ella quería un hijo, porque en aquel entonces aquí era importante para poder llevar los campos, para poder llevar el negocio, ser chico. Vamos, esta sociedad machista que hemos vivido, y más en el franquismo, ¿no? Y para ella era muy importante. Y se le murió. Y luego ahí nacimos las dos, que ¿sabes qué dijo el día que yo nací? En el momento que yo nací. Pues resulta que nos tenían en casa, porque aquí no había, bueno, si había hospitales no los pagabas, era caro. Y estaba en mi casa y me tienen. Y entra mi padre a ver a mi madre y a ver a lo que había nacido, y mi madre le suelta: Pepe, mi padre se llama Pepe, qué empastre, qué desastre, otra niña. Eso fue mi llegada al mundo, ¿sabes? Si naces en aquella España, y luego te llevan a un colegio religioso y te dicen que el ideal de vida es no mirarte al espejo, nunca. Y las que entraron un poco a ser teresianillas, que les llamaban, a mí me querían pescar, se ponían cilicios y cosas de esas. Es decir, odio a tu propio cuerpo, martirio a tu propio cuerpo. Y lo que te hace feliz es solo darte a los demás. Pues es que eso, si además luego te haces enfermera, pues ya las has arreglado. Por ejemplo, yo hace unos años que me vino a la cabeza la palabra obediencia. Y iba con obediencia para arriba y para abajo. Y al final pensé que eso no era una virtud. Para nada. Para nada es una virtud ser obediente. Nunca hay que ser obediente. Sin embargo, nos inculcaron que había que ser obediente. Y nos pasamos la vida aceptando algo que nos han enseñado y que no hemos desaprendido. Educacionalmente, mi madre estaba para cuidar a todo el mundo. Mi madre era, ella era la que iba por delante a todo, la que se encargaba del trabajo, la que se encargaba de sus padres, la que se encargaba de todo absolutamente. De cuando entraba mi padre, ya tenía la ropa puesta encima de la cama. Que yo le decía, el yayo, porque desde que yo tengo hijas, era yayo. El yayo no sabe perfectamente que en el primer cajón tiene los calcetines o los calzoncillos y en el armario tiene la ropa. ¿Por qué tienes que ir tú tan desesperada? Es que no lo entiendo. Entonces, yo me he criado es decir, que las madres tienen que ser supermadres y que tienen que estar a todo y que no se pueden permitir el lujo de quejarse.
Y no solamente fue el cuestionamiento de la religión, sino el feminismo. El feminismo entró en mi cabecita después de casada, leyendo revistas, leyendo a las feministas. Poco a poco fui formándome en cosas más de números, más de cabeza, de lógica, de planificación y de todo. En los años 80 me hice programadora, pero ya tenía niños. Mis hijos nacieron en el 73 y en el 75. Entonces tenía que ser la mejor madre. No podía fracasar como madre. No. Pero claro, ¿cómo se hace eso de ser la mejor madre? Siempre con exigencia, siempre. Porque yo no sabía cómo era ser la mejor madre. Pero nada, esforzándome mucho. La casa, no perfecta, pero ordenada y funcionando. La pareja con pelea, pero luchando por ella, siempre luchando por la pareja. Y queriendo ser buena hija. Y eso es un esfuerzo tremendo, tremendo. Luego, hacia los 40 años, vino a raíz de un curso de comunicación y de crecimiento personal, vino una crisis de autonomía. Hasta entonces no había sido muy autónoma, siempre pensando mucho en los demás y negándome a mí mismo. Y entonces vino una crisis de pareja, pues ahí estuvimos un tiempo que yo le decía, mira, soy una olla a presión, pero a todo gas. La tapadera está a punto de saltar. Yo te voy a contar todo lo que hierve. Si tú te puedes adaptar, mi camino ya no es el mismo. Si tú te puedes adaptar, vienes detrás de mí, yo te doy la mano. Pero sepas que no, o te adaptas o lo entiendes o sigues mi camino o no iremos, nos separaremos, porque ya no es posible. Yo ya he crecido y ya no es posible. Y él fue inteligente y se esforzó. ¿Mantel? Sí, voy, cariño. No, dímelo. Ay, el blanquito, el normalito y corriente. No, vamos a poner la casa de fiesta. ¿De fiesta? No. Ay, me cuesta ponerme recta. Cariño. ¿Quieres poner el otro mantel? Está ahí, bueno. Yo creo que cada vez la tiene más, le hace frente mejor. Creo que sí. Que domina un poco más la situación. Eso no quiere decir que a lo mejor él la tenga desarrollada de forma más aguda, pero la actitud de ella la veo mucho más positiva, mucho más favorable. Ya no lloro por los rincones. Que al principio. ¿Y tú en tu papel de apoyador, cómo te has visto? ¿Cómo has evolucionado? Pues apoyando. No, posiblemente ahora lo asimilo todo mucho más que antes. Nunca he pensado que fuera una falsa enfermedad o que ella fuera quejica ni nada, porque en todos los órdenes es todo lo contrario. Jamás. Pero quizá lo comprendo mejor también porque tengo más información.
porque yo siempre le decía, dice, esto acabará con el matrimonio, esto no hay que lo aguante, esto no se puede. Yo, en situación al contrario, te lo digo de verdad, yo no sé si me lo creería. Que de momento estés bien y de momento ya no puedas hacer nada, ¿cómo lo asimila el que te ve? Porque yo cuando estoy así, muchas veces le digo, ¿te duelen las piernas? Y él me dice, a mí no. Dice, pues echa a correr y no pares hasta que yo te diga. Porque la sensación de que yo he tenido siempre es que lo que hablábamos antes, que esto no se puede soportar, esto no hay pareja que lo aguante. Esto merma y se carga los pilares más firmes que haya. Y yo siempre he creído que llegaría un día en que él vendría y me diría, Amparo, no puedo más, y esto se acabó. Y eso lo tengo asumido, de que va a llegar ese día. Él se enfada muchísimo, dice que a mí él me quiere por lo que yo soy, no por lo que tengo, porque no, me quiere por lo que yo soy. Pero esto es muy duro, porque ni se pesa, ni se ve, ni se mide. Ni sabes cuándo vas a estar bien, ni sé dónde esto puede llegar. Momentos de intimidad, de demostrarte que de verdad, pues cuando lo quieres, a ver, nos lo demostramos ¿cómo? Entregándonos. Es que no hay otra forma. Y no puedes. Y no te preocupes, no pasa nada. No puedes. No pasa nada. Eso, si para mí es costoso de decir, no puedo mostrarte el cariño, no puedo, pero es que tú no me puedes tocar, porque no hay ninguna parte de mi cuerpo que no me duela. Para él también es muy duro renunciar a algo tan básico y tan absolutamente bonito como es demostrarnos que nos queremos. Mi marido lo pasó muy mal. Mi marido lo pasó muy mal porque él sufría mucho, me veía a mí mal. De hecho, cada vez que me ve engordar un poco, me dice, dieta, que yo no quiero pasar lo que hemos pasado, yo lo pasé muy mal, yo no quiero. Y mi hija, yo estaba tan mal que llegó un día aquí, sentada comiendo, a decirme, yo me voy a ir de casa, yo no aguanto más. Yo estaba muy mal. Yo no paraba de decir que yo me quiero morir, y yo de ahí no salía. Yo he tenido la suerte de poderlo entender, de que alguien me lo pudo explicar, de que Mónica lo vivió en aquella época igual que yo, y de poderlo expresar y de tener a alguien que quiso comprenderlo. Mi hermana también, todo mi entorno lo entiende. Pero porque he podido explicarlo. Hay gente que no lo puede explicar, porque a nadie se lo ha explicado y porque a lo mejor pues tienen más limitaciones o el entorno no les entra. Eso es terrible porque una mujer ha de ser trabajadora, eficiente, ha de llegar a todo, ha de ser muy buena madre. Mi suegra decía, hemos ido a casa de fulana, ¡ay, tiene una casa como los chorros del oro! Y claro, yo cuando venía aquí, aquí no, a la otra casa que tenía, decía, Dios mío, que mi casa no está como los chorros del oro, qué horror. Hasta que, quiero decir, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero que perder ese rol, que es el de mediados del siglo XX y de después, y si a eso añadimos que llega un momento en que ni te entiende el marido, ni te entiende el vecino, ni te entiende nada, porque te tachan de vaga, eso es terrible, eso es un infierno, tiene que ser un infierno. Me he informado mucho a lo largo de tantos años y sé que si me quedo quieta, que es como mejor me encuentro, Ponme un poquito de ensalada, no mucha. Descansadita, estaré peor. No mucho porque yo no puedo llevar mucho peso, vale, un pues poquito. Mira, 4, 6. Vale. Vale, cariño. Vale. Hace mucho que no vengo, no puedo venir.
Mira a ver si está bien. Hermano, dice, estas chicas, digo, no va. 2.25. Ay, perdona, estoy un poco mareada. ¿Y dejarse cuidar? ¿Eso no es un aprendizaje? Paco, ese es durísimo. Todavía me cuesta mucho. Y ya llevo años dejándome cuidar. Sobre todo por Andrés y Mónica. Y bueno, y la señora que viene a ayudarme. Eso es dejarse cuidar. Yo lo sé que me estoy dejando cuidar. No me llevo más porque no llevo carrito. Y ya vendré, o ya vendrá Mónica. Pero cuesta mucho, que cuesta muchísimo. ¿Cómo viniste aquí la primera vez, Dori? Jo sí que me'n recorde molt enfadada y molt mal. Sí, ¿por qué? Muy malita. Porque no sabía lo que tenía. Y no, esa enfermedad no la había oído decir que existía. Y es lo que en el tiempo he ido viendo que o me tenía de aliar con la enfermedad o si era enemiga, como me estaba pasando, que no la aceptaba porque yo quería trabajar. Usted lo sabe también. Sería mejor algunos casos, no lo sé. Pero una que ganaba dinero, de verdad. Otra que me lo pasaba muy bien y que me gustaba. Entonces yo me vi del día a la mañana, de un día de estar trabajando y al día siguiente que venga la SAMU, que no me pueda levantar y no podía andar, no entendía esa enfermedad. Yo creía que era algo más grave, que me hubiesen dado un tratamiento y me hubiese recuperado. ¿Y en qué momento cambia todo esto? ¿En qué momento empiezas a mejorar? Cuando encontré al doctor. Cuando lo encontré. ¿Ya has mejorado realmente desde que vienes aquí? Yo tengo calidad de vida. Estoy mal, porque esta enfermedad te duele aquí, te duele allá, ahora la tú rodilla, sigues teniendo dolor, ahora tengo epicondilitis, pero aparte de que yo mentalmente lo llevo mejor porque me siento más útil. Yo, o sea, por ¿piensas ejemplo, que la actitud que has tenido ante sí, yo tengo un cambio de actitud situación? total porque, no sé, además yo tenía mucha fe en él. Yo quería venir aquí y tenía mucha fe. Y cuando ya pude hablar con él ya fue como una descarga total emocional y cuando me dijo, pues tienes que hacer esto, y él lo sabe, me pidió, tienes un año para perder 20 kilos y yo en 6 meses los perdí. Es una paciente estupenda. Tenía mucho, creía mucho en él, mucho. Yo te veo ahora mejor que en otras épocas en las que has estado, que a lo mejor tú siempre estás peor al final, ¿no? Cuando te encuentras muy mal dices, esta es la peor, ¿no? Pero yo ha habido veces que te he encontrado mucho. Es que ahora controlo mucho más, llevo mejor la enfermedad, sé manejármela más. Con ello mucha gente se ha enfadado conmigo. ¿Por qué? Porque no digo a todo pues sí. Entonces ha habido también un proceso entre que la gente, como físicamente te ven bien, no entienden que un día no puedas hacer algo. Entonces, a lo mejor con el tema de las cuñadas, cuidar a los suegros y todo eso... Hombre, solo faltaba eso, ¿no? Que tú te dedicaras a cuidar ahora. No, los he cuidado. Ya lo sé. Entonces, por eso, cuando ya empiezas a veces a decir no, uy, ya no es la Cristina de antes. Ahora también hoy he discutido con mi marido. Por eso vengo más guerrillero. ¿Por algo importante? Porque él quiere que sea perfecta, que lo llevo todo controlado. Mañana soy la presidenta de la escalera y mañana tengo la reunión y él siempre está, Cristina, y yo le he dicho que me deje en paz, que necesito mi espacio. Claro. Necesito mi vida, necesito equivocarme, necesito caer, volverme a levantar. No quiero ser tan perfecta.
el tiempo, y yo llevo muchos años, te vas dando cuenta que el cambio empieza por ti. Es decir, yo no puedo elegir lo que me pasa, eso no lo puedo elegir. Y me he dado cuenta de que todo el mundo elige muy pocas cosas en la vida, muy pocas. Lo único que puedes elegir es el cómo te presentas o el cómo afrontas tú los distintos momentos. Entonces, yo he optado por elegir el cómo. A veces lo consigo y a veces no. Asumes que ya no puedes trabajar, vale. Asumes que ya no puedes hacer la limpieza toda de golpe, vuelves a asumirlo. Empiezas a relativizar. Entonces aprendes el lenguaje del cuerpo. Aprendes a saber que me está avisando de que tengo que parar. Y empiezas a hacerle caso. Y entonces, poquito a poco, a base de entrenamiento. Esto no tiene otra que entrenamiento. Y ahora que yo llevo una temporada muy larga ya, en las que cada día estoy más limitada, cada día me encuentro peor y tengo que renunciar a más cosas, estoy cansada. Yo sé que pasará, porque ha pasado otras veces. Yo sé que esto no va a ser para siempre, pero a veces tengo la sensación de que si cambia peor. ¿Cómo asumo? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo hago más fácil a los demás? Echándole sentido del humor. Cambias tus hábitos, cambias tu manera de ver la vida, cambias tu manera de sentirla. Porque lo que te has de concienciar es que tú tienes una enfermedad de momento incurable, que en un momento dado podría que se curara, no se sabe, igual no vivo para verlo, pero que de vivir con ella, y eso he de asumirlo, y que mi familia ha de vivir con ella, no solo yo, y a mi familia también le afecta. Entonces, si yo me lo tomo a la tremenda, ¿cómo lo va a tomar mi familia? Y ellos no tienen por qué pagarlo, o sea, no. Además, tengo demasiados motivos para vivir. Tengo mi hija, tengo mi marido, que lo quiero muchísimo. Mis amigos, tengo unos amigos geniales. Tengo gente muy maja, la verdad. Y eso vale más. El dejarte querer, el no te preocupes, yo llego, no te preocupes si no puedes. Y eso es un ejercicio de humildad que cuesta mucho, porque batallas contra ti misma y batallas contra todo aquello que tú tienes claro que no quieres mostrar a la gente. Y es a la conclusión que yo llegué. O yo hago mi vida y me muestro vulnerable y puedo hacer algo, o renuncio a todo y no me da la gana. Yo soy más experta que nadie en mi enfermedad. Y eso hay que hacerlo respetar. Me sirve para perdonarme, me sirve para cuidarme, para saber que me he de cuidar y que es así. Y que a veces salgo de mí misma y me veo y me acuerdo que dentro de mí, de Pilar, hay una Pili, que de pequeña era Pili, y hay que cuidar a esa Pili, a ese ser humano. Y yo he sido cuidadora y sé que tengo que cuidar. Lo que pasa es que eso es muy racional y luego está los valores integrados ahí que te han puesto desde pequeña y que me han marcado un nivel de autoexigencia muy grande y entonces me siento fracasar porque no puedo y entonces
Bueno, ojalá pudiera yo cuestionarme todos mis valores y elegir y vivir conforme a ellos. Y no hay más secreto para vivir bien. Lo que pasa es que cuesta, nos cuesta un montón.